Pero yo quiero comenzar esta serie de 5 capítulos, perdón. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar durante todos estos días. El sencillo evangelio de Cristo, la cruz, muerte, resurrección y vida eterna. Cuando hablamos de el sencillo evangelio de Cristo, Ricardo, hablamos de algo que no es complicado. Hablamos de unas buenas nuevas que no son complicadas en ningún aspecto, y que cuando usted entienda lo sencillo que es el evangelio, usted se va a dar cuenta de los errores y horrores por los cuales nosotros fuimos procesados. Y eso es algo que imposibilita de que otros puedan venir al conocimiento de la verdad por los horrores y errores que nosotros hemos estado siendo expuestos toda la vida. Por ejemplo, si es un evangelio, estamos hablando de buenas nuevas, si es algo sencillo, ¿por qué yo tengo que condenarme o me condenan porque yo use un candado o un bigote? Dígame dónde está el pecado. ¿Por qué usted tiene que condenarse porque usted use la mujer pantalla o el hombre use pantalla? ¿Qué importa eso delante de la cruz? Ya no hay muchos amenes. Esto es lo que me preocupa cuando Dios me da una palabra y el Señor me dice: tienes que hacerla, porque con esa gente son los que vamos a levantar la tierra prometida que está para ustedes. Estos líderes son los que tienen que levantarse. ¿Por qué tiene que usted condenarse porque usted se quiere arreglar el pelo? Explíqueme, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la condenación? ¿Dónde Jesús dijo eso? Yo no estoy hablando de Pablo. No me meta Pablo en este potaje. Pablo no tiene que ver nada aquí. No me meta Pablo. Estamos hablando del sencillo evangelio de Cristo. Si solamente lo que Él quiere es que tú tomes la cruz, puedas morir y luego resucitar para ver la vida eterna. Eso es todo. Ahora vamos a meternos a estudiar cada uno de estos aspectos. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Habla mi vida. Transforma mi vida. Toma mi ser, Señor. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, que puedas ministrar y que podamos salir bendecidos y que podamos encontrarnos en nuestra realidad, a nuestra realidad, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. En tu nombre, amén, amén. La Biblia fue escrita, y eso lo estamos estudiando ahora, ¿verdad, pastor? En el discipulado, en un periodo de 1600 años, por más o menos 40 autores, pecadores todos, gente con debilidades, flaquezas, pecadores, autores, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utilizó a Moisés,
a Josué, al rey David, a Salomón, a Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al apóstol Pablo, a Juan, el discípulo amado, a tantos autores que eran personas con impedimentos, personas con tantas debilidades, pero el Espíritu Santo les decía, escribe, y ellos escribían. En esos 1600 años que más o menos duró el proceso de escritura de este maravilloso libro, el propósito de la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis es que usted llegue a la salvación. Y en toda la palabra, la figura principal se llama Cristo. Se llama Cristo. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Moisés ni Abraham. Esos fueron héroes de la fe. La figura principal y el tema principal es solamente Cristo. Hay 106 citas de la palabra evangelio solamente en el Nuevo Testamento. Y Jesús la emplea repetidas veces a lo largo de su ministerio en ese cortos años. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito del maestro? Lo vamos a comprender a medida que vamos estudiando el sencillo evangelio de Cristo. ¿Y por qué era necesario que Jesús encarnara, siendo él la figura principal desde el Viejo Testamento? Había un propósito para poder él ser encarnado y poder traernos el evangelio, el regalo más grande, que es la salvación por medio de su sangre derramada en la cruz del monte Gólgota. El evangelio son las buenas noticias que habla Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1, versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta. Pero Marcos primero cita a Malaquías 3:1. Anótelo y después lo busque. Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Luego cita a Isaías en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la primera cita clarifica la número 2. Las buenas nuevas, que es lo que significa evangelio, buenas noticias. ¿Y cómo es posible que si son buenas noticias yo tengo que darte malas noticias para tú poder servir al Señor? Como si son buenas noticias que trae Cristo, yo tengo que darte malas noticias. No te pongas un pantalón porque te vas a condenar. No te pintes el pelo. No te pongas esas gafas porque estás condenada. No te pongas ese tipo de vestimenta porque estás condenado o estás condenada. Como si Jesús trajo buenas nuevas, yo tengo que darte malas nuevas a ti. Eso no tiene ningún sentido. Pero estas buenas nuevas comenzaron con Juan el Bautista. Tal y como fue predicho, fue Juan quien preparó el camino
para el advenimiento del Señor Jesucristo. Y la predicación de Juan consistía en proclamar la necesidad de una genuina conversión y fe en aquel que iba a llegar. Preparó el camino. El reino está por acercarse. Pero Juan decía: yo ni siquiera soy digno de inclinarme para desatar las correas de su sandalia. Vamos al bautismo de Jesús. Si siendo Jesús, oiga dónde comienza el sencillo evangelio de Cristo, en obediencia. ¿Usted es obediente al Señor? Yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿somos obedientes? Seguro que no. Somos tercos y desobedientes y nos creemos que estamos en lo correcto. Es lo peor que nosotros podemos. ¿Usted es obediente al Señor? ¿Usted es obediente a la palabra que está escrita? Y siendo Jesús santo, inmaculado, ¿cómo entonces pudo ser bautizado? ¿Por qué necesitaba ser bautizado? Y déjame decirte que Jesús tenía que enseñarnos como hombre qué significaba ser obediente. Porque nosotros creemos que el evangelio solamente es venir a la iglesia porque nos llamamos evangélicos, sentarnos un domingo o un jueves y cuando nosotros querramos hacemos lo que nos dé la gana. Y se nos olvida que primero que dio ejemplo de obediencia fue Jesucristo. Oh, yo no sé si tú me entiendes. Esto no es un mensaje que a ti te va a gustar. Esto no es un mensaje de prosperidad, como yo decía la semana pasada. Esto no es un mensaje de superfe. Esto no es un mensaje de motivación. Tenemos que entender la seriedad del evangelio de Cristo. Y es sencillo, práctico, pero tenemos que ser obedientes. ¿Qué significa evangelio? La pregunta, ¿qué significa evangelio? Es quizás la pregunta más importante que una persona se pueda hacer. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas. Es el plan que Dios diseñó para salvarte, para poder salvarte, para salvar a los humanos pecadores de esa muerte eterna por la cual nosotros estábamos condenados. El evangelio es, según la fe cristiana, una buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. El evangelio son buenas nuevas de salvación, no condenación. Nosotros somos los que le ponemos el sazón a lo que nosotros no debemos sazonar cuando ya está sazonado. Y eso no viene desde ahora. Eso viene desde los tiempos antes del diluvio, después del diluvio. Y todos los problemas que el apóstol Pablo se enfrentaba en las iglesias. Vaya a 1 Corintios 14 para que usted vea qué problema y qué bochinche había en esa iglesia. Y Pablo llegó allí diciendo, pero mire, pero ¿cuál es este revolú? Todo el mundo está hablando lenguas, esto aquí es un desorden. Es un desorden, mire cómo están toda esta gente aquí hablando lengua y la gente riéndose en una esquina, diciendo, mira cómo están los chorros de locos ahí. Eso está en la Biblia, eso yo no lo estoy inventando.
vaya a la Biblia y estudie la palabra. Y Pablo dijo, mire, ¿para qué? Si yo soy más que hablo lengua. Medio arrogante, Pablito. Yo soy el más que hablo lengua aquí. Y me puedo jactar. Pero mejor yo hablo 5 que 1000. Esto no es nuevo. La religión no es nueva. Esto viene desde antes de que nosotros naciéramos. Pero todavía el enemigo sigue buscando la manera de que la gente se ciegue y no llegue al conocimiento de la verdad de Cristo. Es la verdad de Cristo, no es la verdad de un hombre, no es la verdad de un pastor, no es la verdad de un obispo, de un reverendo. Es la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo nos hace libre. ¿Quién soy yo para condenar? Pero entendía lo que era el amor. Vaya al capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Para qué tú vas a hablar religión si no sabes lo que es amor? Porque el amor no ha llegado a tu vida. Si vamos al transcurso de toda la palabra de Dios, como dijimos al principio, la palabra de Dios está escrita para que nosotros nos salvemos. Salvación, su principal actor principal, ¿cómo se llama? No diga Dios, Cristo. Dios lo tenía ay, qué lindo. Dios lo tenía orquestado desde antes de la fundación del mundo, que su sangre iba a redimirte, iba a tomar lo que estaba sucio, lo que estaba comprometido con la muerte, lo iba a rescatar, te iba a levantar, iba a ser dueño tuyo para llamarte real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y su sangre sigue cambiando y redimiendo a todo hombre. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día. David lo profetizó. Y dijo el Salmo que no iba a haber corrupción en su cuerpo. Sin embargo, David murió y su cuerpo vio corrupción. Comparando la humanidad de David con la humanidad del plan perfecto de Dios en Cristo. Jesús resucitó al tercer día, cumpliendo la profecía de aquellos, valga la redundancia, profetas mayores, profetas menores. Y la tumba de Jesús está vacía. Este es el evangelio que predicaban los primeros verdaderos discípulos de Cristo. Los primeros verdaderos discípulos de Cristo. Aquellos que predicaron de ese Jesús que iba a venir, de ese Mesías que los iba a libertar, de ese maestro que venía a cambiar, que iba a ser cordero inmolado y que iba a ser tomado y llevado al matadero para darle una muerte atroz, muerte de cruz. Por eso la salvación viene por medio de Mita en Aarón, de Buda. La salvación viene por medio de Cristo. Estas buenas noticias fueron reveladas en embrión desde Génesis 3:15. Y en Romanos 16:20, el Espíritu Santo a través de Pablo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los cristianos han visto, y oiga, cuando yo hablo de cristianos, oiga, porque lo vengo repitiendo para que hablemos el mismo idioma. Ustedes que llevan muchos años en el evangelio, aprendan a hablar el idioma que es correcto. Nosotros no somos cristianos, no somos evangélicos, no somos creyentes.
¿Cómo nos llamamos, Moraima? Nuevas criaturas en Cristo. Aprendamos a hablar el mismo idioma. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. Los cristianos han visto en esta mención, cuando habla en Romanos y en Isaías, la descendencia de la mujer, una velada referencia al Mesías en su lucha contra Satanás y en su victoria final sobre las fuerzas del mal. Hago mención de esto porque los profetas hablaron y dijeron que se aplastaría la cabeza bajo vuestros pies de Satanás. Ahorita voy a hablarle el por qué mencionó esto. Ahora, entonces, ¿qué es el evangelio? Era necesario que Jesús viniera a predicar las buenas nuevas. Pero él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Porque el mundo estaba perdido en el pecado y solo por medio de Cristo podíamos alcanzar la libertad. Por eso, en su predicación del evangelio, el Señor Jesús dice, Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso yo les digo a ustedes que el arrepentimiento lo que produce es un cambio de mente. El convertirse produce cambio de gobierno. ¿Y cómo usted me puede probar eso? Sencillo. Cuando, Johanny, vengo arrepentido a pedirte perdón. Tú venías con una mente cargada, quizás a la defensiva, quizás querías pelear, pero cuando vienes con arrepentimiento le dices, Johanny, te pido perdón. Lo hice mal, perdóname. Ya tu mente automáticamente cambia. Porque ese amor cubre multitudes de faltas. Ahora, cuando vienes a convertirte, vienes de un gobierno satánico al gobierno sempiterno de Dios en su reino. Ya no es el gobierno de Satanás que manda tu vida. Hubo una conversión al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo. Por eso cuando usted va a un país, pasa de un país a otro, usted lleva una moneda y usted la convierte. Ya no es el gobierno de los Estados Unidos que tiene jurisdicción en ese lugar, ahora es el euro. Y tienes que cambiar $100, te dan 75 euros. Eso es conversión. Lo mismo pasa a nosotros como criaturas. Nosotros cuando nos convertimos ya no es el gobierno de Satanás, es el gobierno de Cristo que domina nuestras vidas. Fue Él quien proveyó el camino de la salvación. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Por medio de quién vamos a ver a Dios? Por medio de su Hijo. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso usted tiene que aceptarlo, Junior. Primero, como tú hiciste el domingo. Ya tú aceptaste al Señor. Ya tu gobierno ya no son el gobierno de las tinieblas. Ahora es el gobierno de Cristo que rige tu vida. El Espíritu Santo comienza a trabajar en ti. Te dice, vamos a la iglesia otra vez domingo. Wow, ya fíjate que ya no te dice el enemigo, quédate en tu casa. Ahora te dice, Junior,
ve para la casa del Señor para que adores al Señor. Porque ahora es el gobierno de Cristo que domina tu vida. Con tus imperfecciones, con tus debilidades, con tus flaquezas, con las cosas negativas que tengas. A Él no le importa. Ya tú le perteneces, ya tiene dominio sobre ti. Porque Él es dueño de tu vida. Y fuiste redimido por su sangre. Y fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es tan sencillo, no hay que complicarlo. El evangelio de Dios no es complicado. Tú eres el que lo complica, soy yo el que lo complico. Y usted te imagina esa escena. Está en la sinagoga el maestro y fue al lugar, vamos a llamar el lugar donde se había criado, Nazaret. Jesús se crió en Nazaret y fue Jesús y entró, dice, a la sinagoga en el día de reposo donde se estudiaba la palabra. Y Ronnie, ven acá. Y de momento llega Jesús, deja la Biblia ahí, a la sinagoga y entró Ronnie al Bronx, en el sitio donde tú te criaste, en el Bronx, ¿verdad? ¿Tú eres del Bronx? Pacho, cada vez que veo esa sonrisa tuya me encanta. Sonrisa Colgate. Y se sentó en la sinagoga Jesús. Y le pusieron el rollo. Imagínense un pergamino. Imagino un rollo. De la forma que ellos lo hacían era con una tinta especial. Era algo bien preparado. Y lo abre y le cae. Bueno, ahorita lo buscamos. En Isaías. Le cae en Isaías. El rollo le cae en Isaías. En la escritura que dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí. Acuérdate que tú eres Jesucristo, pero tú eres hombre, Jesucristo hombre, cumpliendo el mandato que Dios quería que tú hicieras. Porque los profetas, por eso Isaías, profeta mayor, había dicho lo que iba a pasar con Jesús. Pero está él siendo hombre, pero era Dios. Por cuanto Jesús decía: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Loren, ven acá. Agustín, ven acá. Pero llega otro Jesucristo. Otro Jesucristo. Ahora estamos en el siglo XXI. Siéntate aquí. Jesucristo ahí. Otro Jesucristo. Ricardo, ven acá. Otro Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo en ese momento es lo que nosotros debemos hacer. Siéntate ahí, Mikey. Otro Jesucristo. Nosotros somos Jesucristo en la tierra. Y el mismo evangelio que predicó Jesucristo y vino a hacer es lo que nosotros debemos hacer. No condenar, no marcar, no afectar, no señalar. Es hacer lo que Jesucristo vino a hacer. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre ustedes. El Espíritu del Señor está sobre ustedes. Y fíjense que Él dice: por cuanto les ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas, no malas nuevas, buenas nuevas de salvación. La gente está
está cansada de condenación. La gente está cansada de que tú le estés criticando, que le estés señalando, que le estés marcando, que le estés condenando. Lo que quieren es oír buenas nuevas de salvación. Y por cuanto a ustedes Jesús, Él vino a sanar. ¿Usted cree que yo estoy jugando? Mateo 24 dice que tú eres Jesucristo caminando en la tierra. Estúdialo en su casa y después lo discutimos. Mateo 24 te dice bien claro que nosotros, como somos hechos a imagen y semejanza del Dios del cielo, todos nosotros somos un Cristo caminando en la tierra. Pero si amas la palabra del Señor, dice la palabra que si tú amas la palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos en ti. No solamente tienes el Espíritu Santo de Dios, sino que Dios y Cristo están contigo. Y lo que Dios les ha dicho a ustedes a través de su Espíritu Santo es que han sido enviados a sanar, a pregonar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres de espíritu. Y Jesús vino para darnos una lección, porque es un evangelio tan sencillo que solamente lo que hay que hacer es lo que Isaías, por medio del Espíritu Santo, les había profetizado que Jesús iba a hacer. Y eso nosotros lo estamos heredando. El mismo trabajo que Jesús vino a hacer en su evangelio tan sencillo es lo que nosotros debemos hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es que a veces nosotros tratamos de ser más espirituales que Jesús, como si, mire, cuando yo veo esas cosas, yo me pongo a la defensiva rápido. Cuando yo veo encopetados, reverendos, porque yo no sé dónde sale la palabra que te puede llamar reverendo. ¿Dónde es que se le puede decir a un hombre reverendo? ¿Dónde? Eso en ninguna parte de la Biblia. Pruébamelo. Solamente en el Salmo 119, versículo 40 y tanto por ahí, habla de reverendo hablando de Dios, no a ningún hombre. Esto viene del tiempo eclesiástico, cuando la iglesia católica, y yo puse algo en Facebook para que usted lo estudie por la palabra. Cuando la iglesia católica utiliza términos eclesiásticos, papales, papa, cura, reverendo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Mérida, es un evangelio sencillo, práctico. Dios vino a darnos a su Hijo, para que a través de Él nosotros tengamos vida eterna, y a decirnos: toma mi herencia, te la paso, y sigue haciendo lo que yo vine a hacer: a dar buenas a los pobres, a libertar a los oprimidos, a darle de comer, a darle de vestir, a los quebrantados de corazón, sanarlos, a poner libertad a todos aquellos que se llamen oprimidos, ahora se llaman libertados por el poder de Dios. Y a predicar, oiga esto, el año agradable del Señor. Agradable. Y dice que enrollando el libro, se lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos
en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Porque la verdad estaba allí sentado frente a todos los religiosos. Era la verdad de Cristo. Cristo vino para rescatar, vino para libertar, y su verdad es la que te hace libre, porque si conoces la verdad de Cristo, Él te hace libre por el poder divino de su palabra. Y solo faltó, y añado aquí en una nota: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Voy a solamente a dejarlo aquí, porque esto es un tema que vamos a hablar durante la próxima semana. Yo quiero saber a cuántos Dios les ha hablado. Alcen sus manos. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.